el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios te bendiga. Es mi deseo que estés bien. Es una alegría poderme comunicar, aunque sea digitalmente, contigo. Sé que nos debemos muchos abrazos a nuestros hermanos en la iglesia. Nos extrañamos, pero es nuestro deseo y oración que el Señor te siga cuidando, te esté guardando en el poder que hay en su nombre. Y anhelamos el día en que vamos a estar juntos otra vez en el futuro no muy lejano. Quisiera continuar esta serie que he hecho los jueves. Tiene que ver con la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Es el patrón de oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando estos le preguntaron y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y es interesante que el Señor Jesucristo le dio esta oración, no para que ellos la repitieran sencillamente por repetirla, sino para que cada línea fuera una apertura para ellos poder hacer sus propias oraciones después de mencionarlo. Así que cuando una persona oraba el Padre Nuestro y decía: Padre nuestro que estás en los cielos, y de pronto meditaba en el significado profundo de esa relación que Dios anhelaba tener con él. Él era nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y podía entonces darle gracias a Dios por esa preciosa adopción, esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y empezamos a hablar del Padre, hablamos también del significado de santificado sea tu nombre. Las últimas 2 semanas hablamos del poder glorioso del nombre del Señor Jesucristo. Y hoy llegamos a una parte bien interesante. Por eso quisiera leer de Mateo capítulo 6, el verso 9 y el verso 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el verso 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué debemos pedir que venga y qué sucede cuando viene? Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos.
Padre, gracias que tú eres el Rey de Gloria. Gracias que tú has entronizado al Señor Jesucristo como nuestro Rey también. Y Señor, en esta hora te pedimos, abre tu palabra a nuestros corazones, a nuestra mente. Ayúdanos a orar en estos días de ayuno y oración en que estamos orando para un nuevo avivamiento en la obra y en la iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tú nos enseñes a orar y el significado de la expresión, venga a nosotros tu reino. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que cuando nosotros oremos por nuestros hogares y nuestras familias y nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestras iglesias, podamos orar con autoridad en el nombre de nuestro Rey Jesús. Señor, venga a nosotros tu reino. Te lo pedimos para gloria tuya en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Sunday Adelaja es un pastor que nació en Nigeria. Sus padres lo abandonaron cuando él era muy pequeño, así que su abuelita lo crió. Y la abuelita lo crió y él conoció a Jesucristo. Eventualmente él emigró desde Nigeria hasta la nación de Ucrania, que pertenecía anteriormente al bloque de la Unión Soviética. Un joven nigeriano en un país donde prácticamente 90% de la raza blanca. Este joven cristiano fue allá y él decía que al principio él se subía a los buses del sistema de transporte de la ciudad de Kiev, la capital. Y mientras él iba y transitaba en un país que por muchos años estuvo ocupado por el comunismo, donde el ateísmo era la religión secular de la nación, donde el sistema educativo era un sistema que enseñaba precisamente un mundo naturalismo y vacío de la presencia de un creador. Dice que él iba en esos buses y él lloraba. Él lloraba y lloraba y lo que él sentía eran sentimientos encontrados. Por un lado, sentía el dolor que Pablo sintió cuando visitó la ciudad de Atenas. Por otro lado, sentía el amor de Dios por esta nación. Y lo único que él le pedía al Señor mientras iba en ese bus o cuando en otras ocasiones subía en los edificios más altos que él podía llegar y pararse sobre la ciudad de Kiev y orar por ella, él repetía la misma oración. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Bueno, Dios honró su oración y Adelaja hoy es el pastor de la iglesia más grande de toda Europa. Él ha alcanzado a más de 2 millones de personas con el Evangelio de Jesucristo. Han plantado más de 600 iglesias en toda la nación de Ucrania y otras partes del mundo. Y él ha levantado una iglesia poderosa que ha tenido un impacto increíble, no solamente en las multitudes que han venido a Cristo, sino en todas las estructuras de gobierno y la sociedad en Ucrania. Su modelo es porque él aprendió a orar en cierta medida, y él lo escribe en uno de sus libros. Él aprendió el significado de lo que era orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa y qué tenía Jesús en mente cuando le dijo a sus discípulos, oren para que mi reino venga sobre sus ciudades, sus comunidades, sus vidas, sus familias? Vamos a tratar de aclarar y echar un poco de luz en esto para que cuando tú ores y ores por nuestra ciudad, ores por la ciudad donde Dios te ha plantado, tú puedas orar con una santa convicción. Señor, venga sobre nosotros tu reino. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios y su dominio, el ámbito donde se hace su voluntad. De eso se trata del reino de Dios. En el cielo, el reino de Dios está establecido allí y solo se conoce la voluntad de Dios. Hay perfecta paz, hay perfecta armonía, todos viven bajo la soberana voluntad de nuestro gran Rey. Pero Jesús dijo que Dios quería traer su reino sobre la tierra. Ustedes saben que cuando Dios creó la humanidad, Él la creó directamente como una colonia del cielo, bajo la autoridad del Rey. Pero tú sabes que hubo una traición. Y tú sabes que allí
Satanás, el adversario, sedujo a Adán y Eva y ellos perdieron la soberanía que Dios había puesto sobre sus vidas para sojuzgar y en cierta medida dirigir los asuntos del mundo bajo la administración y bajo la soberanía de Dios. Como buenos mayordomos ellos habían sido, pero ellos fallaron y tú sabes que el pecado irrumpió en el mundo y la imagen creada de Dios en ellos y el pecado hizo su terrible inmersión en este mundo y los resultados fueron funestos. Adán y Eva perdieron esa autoridad que tenía y el diablo usurpó y estableció su reino de oscuridad, de corrupción y de crueldad en este mundo. Pero siempre el propósito de Dios, y por eso en Génesis 3:15 dice la palabra que Dios le dijo a la mujer que a través de su semilla Dios enviaría otra vez a alguien que traería precisamente el reino de Dios sobre la tierra. Y el reino de Dios tendría un rey. Nosotros sabemos que el rey del reino de Dios ha sido puesto en las manos del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Dios lo había prometido en el Salmo 2. Él había dicho en el Salmo 2, el verso 6, él dijo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo es el rey que Dios ha establecido. Por eso Jesucristo mismo dejó los cielos de gloria, los cielos de esplendor, y vino aquí a la tierra precisamente para traer el reino de Dios a nuestras vidas. El reino de Él es espiritual, es un reino que avanza sobre los corazones de los hombres, pero es un reino que se caracteriza por varias cosas. Y nosotros cuando venimos a Jesucristo y aceptamos su señorío, aceptamos su salvación, aceptamos su soberanía sobre nuestras vidas y somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz, llegamos a ser no solamente ciudadanos del reino de los cielos, sino también embajadores o representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, oren que el reino de los cielos, ahora nuestro reino, venga sobre todos aquellos que lo necesitan. Ahora, ¿cómo se caracteriza el reino de los cielos? ¿Cómo podemos saber cuando el reino de los cielos ha llegado, siendo que en cierta medida es invisible todavía? El Señor Jesucristo no ha venido y ha ocupado la sede de gobierno mundial, como la Biblia promete que sucederá cuando establezca su reino milenial aquí en la tierra. Lo primero que tú y yo tenemos que saber es que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino de poder. Es un reino de poder. Cuando Jesucristo vino, dice Juan en una de sus cartas, que él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo tenía su reino de las tinieblas. Inmediatamente tú ves que cuando Cristo viene establece un reino de contrastes. Si el reino de las tinieblas era oscuridad, el reino de Jesucristo es un reino de luz. Si el reino de las tinieblas está basado en la falsedad y en la mentira, porque Satanás es el padre de toda mentira, el reino de la luz está establecido en la verdad. El reino de Dios está establecido en la salvación, el reino de Satanás está establecido en la perdición. El reino del Señor Jesucristo trae vida. El reino de Satanás trae muerte. Jesucristo vino a establecer su reino, el soberano Señor de todo lo que existe. El Dios Todopoderoso realmente vino a establecer un reino que es el que gobierna en el universo entero, excepto aquí en la tierra. Y en el reino de las tinieblas, el reino espiritual de Satanás. Pero nota que cuando el Señor venía y predicaba, y cuando Él enseñaba, y cuando Él avanzaba el reino, Él también manifestaba el poder del Padre al hacerlo. Por eso es que muchas personas eran sanadas, endemoniados eran liberados, personas que estaban pasando por diferentes situaciones Dios en su misericordia manifestaba su poder a favor de ellos.
los cojos eran sanados, los ciegos veían. El Señor Jesucristo es un derroche del poder de su reino a favor de la humanidad. El reino de los cielos era poderoso porque estaba basado en una ética basada en la verdad. Y si tú lees en el mismo Mateo, el capítulo que leímos, el capítulo 6, cuando tú estás, la oración modelo es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte establece la ética que los hijos de Dios tienen por virtud de ser parte del reino de Dios, caracterizado por la justicia, la rectitud, la santidad. El reino de Dios es un reino de poder. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, cuando oren que venga el reino, el resultado será vidas transformadas, vidas cambiadas, estructuras inclusive sociales transformadas, porque los que antes ocupaban las posiciones de liderazgo son cambiados y ellos manifiestan esa transformación, llevando vidas que glorifican a Dios y por ende la sociedad es transformada. Eso fue lo que ha sucedido en Ucrania a través del ministerio del pastor. Tantas personas que han conocido a Cristo y se han educado, ellos ahora están ocupando posiciones de liderazgo en las altas esferas de la sociedad, en esas montañas culturales de poder que están en todas las sociedades del gobierno, la educación, los negocios, el arte, el entretenimiento y todas las otras áreas importantes de una sociedad. Entonces, ahora en países como Ucrania y en otros lugares, cristianos dedicados a Cristo están ocupando posiciones claves en todas estas estructuras sociales y están impactando la sociedad. El reino de Dios viene y cambia todo. En tiempos de gran avivamiento, por ejemplo, hemos visto cómo sociedades han cambiado. Es interesante que Arnold Toynbee, un famoso historiador, escribe que la razón principal por la cual Inglaterra no pasó en el 1800 y tanto por una revolución como pasó Francia, fue precisamente porque Dios levantó predicadores como Juan Wesley, Jorge Whitefield, y a través de ellos se creó un movimiento espiritual, un avivamiento espiritual que transformó las esferas de gobierno, transformó las esferas sociales, a tal punto que muchos de los abusos se detuvieron, muchas de las cosas aberrantes que estaban sucediendo se detuvieron. Dios cambió el corazón de una nación y por eso no se llegó a una revolución. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando el reino de los cielos viene sobre una nación. Entonces, el reino de los cielos se caracteriza por poder. Cuando nosotros oramos por un avivamiento, estamos pidiéndole a Dios, Señor, venga sobre nosotros tu reino con todo su poder y gloria. Lo segundo que te quiero decir acerca del reino de Dios es que no solamente es un reino caracterizado por poder como lo fue en la vida de Cristo, nuestro Rey es también caracterizado por amor. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino de amor. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misericordia, su amor caracterizaron sus ministerios. Tú mirabas a los ojos de Jesús y tú no podías sino derretirte ante el amor intenso que el Señor Jesucristo tenía por ti. El Señor Jesucristo constantemente hablaba del amor. De hecho, hasta el último momento antes de despedirse de sus discípulos, le dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Juan capítulo 13, 34 y 35 le dijo: el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces, el reino de los cielos se caracteriza por amor. Es interesante que el símbolo del cristianismo es una cruz, donde el Hijo de Dios entregó su alma, su vida, su cuerpo, una muerte horripilante, cruenta, cruel. Sufrió todo lo inimaginable. Y la única razón fue por amor a ti y por amor a mí. Con razón Juan, movido, escribió estas palabras: de tal manera amó Dios al mundo. Él pudo muy bien haber dicho: de tal manera te amó Dios a ti, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es la marca distintiva
de su reino. Dios es amor, dice Juan. Así que cuando nosotros somos representantes de este reino, ¿qué debe ver el mundo en nosotros sino el amor de Cristo? Cuando oramos por un avivamiento, ¿qué estamos pidiendo sino una máxima manifestación del amor de Dios alcanzando a pródigos y perdidos? Y es el amor de Dios lo que nos transforma. Mira la vida de los grandes hombres de Dios y tú vas a ver una increíble transformación. Mira la vida de Pablo, por ejemplo, un antiguo perseguidor de la iglesia, conocido como Saulo, su nombre hebreo, Saulo de la ciudad de Tarso, en Cilicia. Pero nota que cuando él tiene un encuentro con el Cristo resucitado, camino a Damasco, donde él va con cartas para prender a los cristianos y llevarlos a prisión, donde algunos morían después de ser azotados y de ser castigados. Saulo se sentía orgulloso porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios a favor de los fariseos y del Sanedrín, de los saduceos. Pero nota esto, cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, Jesucristo lo mira y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, Saulo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Tal era el amor de Cristo y el Señor Jesucristo vierte su misericordia sobre este hombre. Un hombre pecador, pero que es redimido por la gracia de Dios. Y es interesante que es precisamente Pablo quien en el capítulo 13 de Primera de Corintios escribió lo que todos consideramos como el capítulo del amor, donde él dice que el amor es sufrido, que el amor es paciente. Y ahí él hace una descripción gloriosa que en las bodas nos gusta leer. Bueno, fue este hombre, ¿cómo pudiera haber conocido la profundidad, o como escribió él a los Efesios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento? ¿Cómo él podía hablar de estas cosas? Porque Pablo lo había recibido. Él había recibido la gracia inmerecida, el amor inmerecido de un Dios que lo alcanzó. Pero ¿sabes cómo él llegó al Evangelio? Porque mientras él había perseguido a un muchacho, un joven llamado Esteban, y en medio de un debate se había creado toda una conmoción y lo habían arrastrado a este joven y lo llevaban para ser apedreado. Cuando él estaba cuidando la ropa de los que estaban matando a este joven, él escuchó la oración de este joven cuando él dijo: oh Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y fue la respuesta a esa oración de Esteban que en la misericordia de Dios hizo que alguien como Saulo de Tarso fuera alcanzado. Nuestras oraciones hacen la diferencia. Cuando tú y yo oramos por vidas, cuando pedimos: Señor, venga sobre esta persona tu reino, venga sobre esta familia tu reino, venga sobre mi vida tu reino. Estamos pidiendo que el poder del Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida y nos transforme. Aunque Dios había separado, porque Él es omnisciente y soberano, a Saulo desde el vientre de su madre y quizás antes para hacer la misión que Él tenía para él en la vida, fue la oración de Esteban y la de otros la que precipitó la respuesta y lo que permitió que esos propósitos de Dios cayeran en su lugar. El reino de Dios es un reino de amor. Y lo último es esto: el reino de Dios es un reino de paz, un reino de poder, un reino de amor, un reino de paz. Cuando tú y yo oramos por el reino de los cielos que venga sobre nosotros, estamos pidiendo la paz de Dios sobre nosotros. Porque donde está Dios, allí hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay paz. Porque la voluntad de Dios es la que se hace. Paz trasciende, la paz de Dios trasciende todo pensamiento de preocupación. Salvaguarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Interesante que en Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú, Dios, mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
en medio de las pruebas del coronavirus, en medio de la pandemia mundial que hemos estado enfrentando. Cristianos en todas partes que han doblado sus rodillas han llegado a conocer la paz de Dios, aún en medio de los desafíos más apremiantes. Porque la paz de Dios no es mutuamente exclusiva del conflicto. Tú puedes tener paz en medio del conflicto. Tú puedes tener paz en medio de la lucha. Tú puedes tener la paz de Dios aún en medio de los más grandes desafíos. Tú puedes tener la paz de Dios aún cuando andas por el valle de sombra de muerte. Porque tú sabes que no estás solo. El Señor está contigo. Te tiene tomado de la mano y te dice: no temas. No temas. Yo estoy contigo. Interesante que la palabra hebrea para paz es la palabra shalom. Los judíos que viven en nuestra ciudad es una palabra, y los judíos en todas partes es una palabra de saludo, shalom, o de despedida. Es una palabra que es más que sencillamente ausencia de conflicto, implica un bienestar general, un favor divino, donde en esa paz tú eres provisto, en esa paz tú eres guardado, en esa paz tú eres también bendecido. Y por eso ellos viven en ese bienestar. Cuando tú dices: venga sobre nosotros tu reino, tú estás pidiendo que esa paz de Dios venga sobre tu familia, sobre tu mente, sobre tu corazón, pero también sobre la ciudad. Interesante que en Jeremías 29 Dios dice: rogad por la paz de la ciudad a donde Dios les ha guiado y les ha llevado. Cuando nosotros oramos por la paz, cuando nosotros estamos diciendo: venga sobre nosotros tu reino, estamos cumpliendo esa petición de orar por la paz. En este caso, en Babilonia, una nación hostil al evangelio, una ciudad donde, un país y en la ciudad donde ellos estaban, específicamente, donde ellos necesitaban el favor divino. Es importante que nosotros oremos: venga sobre nosotros tu reino. Tú que tienes familias de personas inconversas, tú que quizás tienes hijos pródigos, tú que tienes quizás, estás pasando por momentos de salud precaria, tú que estás quizás teniendo problemas financieros, tú, no importa cuál sea tu necesidad, el Señor Jesucristo te enseñó a orar y me enseñó a orar y a decir: venga sobre nosotros tu reino. Porque cuando el reino de Dios viene, es como nubes que trae la lluvia para las cosechas. Es cuando viene la bendición de Dios y nos arropa. Cuando el reino de Dios viene, vemos la diferencia. Cuando tú oras por un familiar inconverso, un esposo o una esposa, y le dices: Señor, venga sobre su vida tu reino. Tú estás deseando lo mejor que Dios quiere para esa persona, porque lo que tú estás deseando es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Así que yo te digo, amado hermano, amada hermana, con renovados bríos, vamos a orar y a decir: Señor, venga sobre nosotros tu reino. Bendice tu iglesia, venga sobre nosotros tu reino, con unidad, con bendición, con amor, con poder y más grandes manifestaciones de tu poder, con paz. Así que cuando oramos la oración modelo, nos acercamos a un Dios que está de nuestro lado, que anhela bendecirnos. Y cuando tú y yo oramos: venga sobre nosotros tu reino, tienes que abrir las manos para recibir por fe lo que estás pidiendo. Vamos a orar. Padre amado, en medio de esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir, que ha sido una bendición disfrazada en algunos sentidos, pero que también ha sido una tremenda prueba para muchas personas. Te pedimos, oh Dios, venga sobre nosotros tu reino. Como unas brisas poderosas pero agradables, empuja esta nube oscura, Señor, que ha sido esta pandemia. Remuévela de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países. Y venga sobre nosotros tu reino con poder y gloria, con bendición, con el avance de tu evangelio.
Que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu del reino, venga con poder y traiga sanidad y salvación y arrepentimiento y liberación y paz y manifieste el poder de su amor en nuestras vidas, oh Dios. Lo necesitamos. Y sobre todo, oh Rey Jesús, tú que tienes toda autoridad en los cielos y en la tierra, permite que tu reino de gloria venga y se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, reconocemos que tú eres el Rey de gloria, que tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Te rendimos nuestra vida a ti, te entregamos nuestro corazón. Queremos que tú también reines en el trono de nuestros corazones, para que tu buena voluntad sea hecha en nuestras vidas. Pedimos tu bendición sobre nuestros hogares. Venga sobre nuestras casas tu reino. Pon tu casa en orden. Pon los corazones en orden. Sana a los que están enfermos. Recibe a los pródigos que se han apartado. Salva a los que tienen necesidad de salvación. Señor, venga tu reino sobre nuestros hogares. Venga tu reino sobre nuestras iglesias con poder, con amor y con paz. Destruye e invalida las maquinaciones del diablo en contra de nuestras iglesias. Oh Señor, sin duda que en esta pandemia, lo que Él no ha podido destruir de otras maneras, Él quiere venir y destruir la unidad de tu iglesia. Él quiere venir y levantar división en muchas congregaciones. Él quiere venir a traer una ola de malestar en medio de tu iglesia. Oh Señor, te pedimos, ata sus maquinaciones en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Destruye todo el consejo de mal y trae paz a tu iglesia, bendición, humildad, para que podamos seguir buscando tu rostro para este avivamiento. Finalmente, oh Dios, te pedimos, venga tu reino sobre nuestras ciudades y nación y acaba con la corrupción que muchas veces caracteriza a nuestros gobiernos. Acaba, Señor, con la inmoralidad que muchas veces cunde en nuestras ciudades. Acaba con la deshonestidad. Acaba, oh Señor, con las obras de la carne. Venga sobre nosotros tu reino y traiga salvación, justicia y santidad. Te necesitamos, Rey Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el escogido del Padre y nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Rey de gloria. En tu nombre te pedimos esto. Amén. El Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana, que pronto nos podamos ver. Bendiciones. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino. Venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación.
quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu hora hecha esté. Venga tu